Hoy vamos a hablar del estrés y sus repercusiones sobre la tiroides. El estrés es un enemigo mortal. Hoy en día está científicamente comprobado que un minuto de estrés intenso, como el que uno tiene cuando tiene una discusión con alguien o un problema que lo saca de sus casillas, deprime durante 6 horas el sistema inmunológico, con lo cual nos volvemos más susceptibles a tener infecciones, a tener enfermedades autoinmunes y hasta cáncer. Cuando una persona esté estresada de manera crónica, durante meses o años, una crisis de pareja, cualquier tipo de situación que lo mantenga con preocupación y angustia, problemas económicos, entonces tiene un aumento exagerado de las hormonas del estrés, que son el cortisol, la adrenalina y la noradrenalina. Y esto tiene unas repercusiones, en primer lugar, sobre la tiroides, que es lo que vamos a profundizar hoy. Pero además afecta el corazón, aumenta la frecuencia cardíaca, produce arritmias cardíacas, hipertensión arterial, afecta el metabolismo del colesterol, puede alterar la digestión y a nivel cerebral produce mala memoria, ansiedad, depresión, problemas de aprendizaje. Es decir, que el estrés nos afecta desde la cabeza hasta los pies. Para nosotros, los endocrinólogos funcionales y los médicos funcionales generales, cuando vemos un paciente, lo más importante es encontrar la causa de la disfunción que tenga una persona. Cuando me llega una persona con hipotiroidismo, generalmente me dice que ya viene tratada, que lleva años con hipotiroidismo, que le dijeron que la hormona tiroidea que se debía tomar era para toda la vida, que tomársela en ayunas y esperar 1 hora para el desayuno, pero que no se siente bien. Y la verdad es que el médico puede saber mucho de endocrinología, puede saber mucho de tiroides, pero el verdadero experto en la salud eres tú. Tú eres el que sabe cómo te estás sintiendo, si estás de maravilla o si estás a media máquina o si estás en el piso. Entonces, es importante encontrar la causa de las enfermedades y precisamente como no se piensa que el estrés sea una de las causas de las enfermedades tiroideas, entonces no se trata y eso hace el que haya muchos fracasos en el tratamiento con hormona tiroidea sintética. Por eso, una vez que nosotros encontramos las causas, la tarea de los médicos funcionales es revertirlas, es tratarlas. Y aquí es muy importante la alimentación, la suplementación, el ejercicio, el sueño, el estilo de vida, y solamente cuando estos factores, que son como la piedra angular de la salud, se han tenido en cuenta y corregido, solamente después nosotros empezamos a utilizar algún tipo de medicamento químico y solo en última instancia. Entonces, para nosotros es importante saber que el estrés es una de las causas de hipotiroidismo, lo mismo que una mala alimentación, lo mismo que un exceso de toxinas, lo mismo que un problema de permeabilidad intestinal, y hay que tener en cuenta todos, pero hoy vamos a hablar exactamente del estrés. Pero primero, para poder entender esto, quiero contarte de una manera sencilla todo el engranaje que hay en relación con las hormonas tiroideas. Porque a veces uno dice, yo sé que la glándula tiroides está aquí en el cuello, y a uno le parece como que esta glándula es una fábrica de hormonas y las va produciendo. No, hay una red de órganos y sistemas y químicos que tienen que ver con los niveles de hormona tiroidea que tú tengas. Porque es que las hormonas tiroideas son las que te mantienen con energía, le llevan la energía a todas las células. Y todas las células tienen receptores para las hormonas tiroideas. Y las hormonas se producen localmente. Si tú necesitas, por ejemplo, estás en una maratón y tú necesitas más hormona tiroidea en las piernas porque estás corriendo, a nivel local se produce hormona tiroidea en las piernas. Si tú estás con un problema digestivo, comiste mal y tienes unas necesidades especiales para digerir lo que te comiste, localmente se aumentan las hormonas tiroideas en el tubo digestivo. Pero hay unos sitios especiales como el cerebro, como el hígado, como los músculos, en donde se produce mayor producción de hormona tiroidea todo el tiempo, pero todas las células producen hormona tiroidea. ¿Pero de qué depende? ¿De qué depende la cantidad de hormona tiroidea que tú tengas?
es que nosotros tenemos una red y esa red empieza en el cerebro. En el cerebro existe un órgano que se llama hipotálamo y el hipotálamo produce unas sustancias para que la hipófisis, que es la glándula maestra que está en el cerebro, en donde se producen las hormonas madre de todos los órganos, se estimule y empiece a producir una hormona especial que se llama TSH, que es la que te han medido en la sangre cuando vas al laboratorio. Pero el hipotálamo ha producido TRH, que también se puede medir. Entonces, el hipotálamo produce esta hormona liberadora, la hipófisis produce hormona TSH, que es estimulante de la tiroides, y la tiroides se encarga de producir con un aminoácido especial que se llama tirosina, por lo cual es importante que la cantidad de proteínas que tú consumas diariamente sea la adecuada. Ese aminoácido se une a unos átomos de yodo y puede producir 4 hormonas tiroideas, T1, T2, T3 y T4. Mucha gente no sabe ni que existe T1 y T2 y realmente la medicina no le ha dado la importancia, pero Dios no nos puso nada que nos sobre, es lo que falta es investigación. Entonces tiene que producir T3 y T4. Pero ¿qué sucede? Que en ese momento se produce una proteína que se llama tiroglobulina, que es cuando se une a las hormonas, al yodo, y produce las hormonas T3 y T4, ellas van como en un asientico, van metidas en una proteína que se llama globulina fijadora de la tiroxina. Y cuando la T3 y la T4 van en ese asientico, no van libres, no tienen ningún efecto sobre las células. Es como si fuera la forma de tener una reserva de hormona para cuando se necesite. Entonces, cuando tú necesitas la hormona tiroidea, tienen que llegar unas enzimas especiales que se llaman deiodinasas y coger la T4 que está unida a esa globulina y quitarle un átomo de yodo y entonces ya no se llama T4 sino T3, pero ahí se llama libre, T3 libre. Pero para que esa enzima funcione, tú necesitas aporte suficiente de selenio, de zinc y de hierro. Así que cualquier cosa de los pasos que te estoy diciendo que falle, va a hacer que no tengas un buen control metabólico de la tiroides. Entonces ya se produce la T3 libre, que es la hormona activa. Pero resulta que la T4 produce otra hormona que se llama T3 inversa. Y la T3 inversa compite con la T3 libre. Y cuando llegan a las células tienen unos receptores, haz de cuenta como la chapa de la llave y tiene que cazarle el receptor, se llama un receptor para que abra la célula y pueda entrar la T3 a la célula. Y la T3 reversa compite, es como más rápida y le quita el puesto. Y entonces, aunque uno tenga T3 libre, no le entra a la célula porque está ahí esa hormona suplantando el sitio que debiera ocupar. Pesados que hay que investigarlos siempre que tenemos una disfunción tiroidea que en la medicina convencional no tiene nada que ver. El ejercicio intenso, cuando la persona se mete a hacer ejercicio que no es adecuado para su edad y para su condición, pero como se siente decaída, cree que se va al gimnasio y allá se recarga y se estimula y se autoexige, como por ejemplo en CrossFit o en una maratón. Son ejercicios que están totalmente contraindicados para personas que tengan una disfunción tiroidea descompensada. Las dietas de hambre también aumentan la T3 reversa y el estrés. Entonces, todos estos aspectos son los que tenemos en cuenta en la clínica Rangel Pereira cuando recibimos un paciente que quiere adelgazar, que quiere que no se le caiga el pelo, que quiere dejar de sentir frío, que quiere corregir el estreñimiento, que quiere corregir la niebla mental, que quiere tener ánimo, motivación, no sentirse viejo a la edad que tiene cuando no corresponde el estado como de desánimo para su edad, y cuando quiere lograr ese bienestar y nos viene que ha tenido no sé cuántos endocrinólogos, médicos generales y que le hacen las hormonas en el laboratorio y le sale todo normal, pero no se siente bien, es precisamente porque no se ha tenido en cuenta cada uno de estos pasos. Pero cuando ya logra entrar la T3 libre a la membrana de la célula,
tiene que entrar y en la célula, para que se produzca energía, hay una cantidad de organelos que se llaman mitocondrias. Las mitocondrias son esas pequeñas baterías o fábricas que hacen que cuando el oxígeno se une con la glucosa, se produzcan unas moléculas de energía que se llama ATP, y es la que hace que uno tenga la pila para hacer todo el metabolismo y para hacer todas las cosas. Pero para que las mitocondrias funcionen, necesitan T3 libre. Y por eso es que cuando la persona tiene hipotiroidismo se siente sin energía, porque no hay quien le dé ese como un metabolito que necesita la mitocondria para que sea capaz de producir energía. Entonces, todos estos pasos los tenemos en cuenta los endocrinólogos funcionales cuando recibimos una persona con hipotiroidismo. Pero ¿en dónde entra el estrés a jugar? Resulta que nosotros tenemos un mecanismo muy lindo para que regulemos nuestros niveles de hormonas del estrés, que son las suprarrenales. Las suprarrenales son unas glándulas en forma de gorrito que están encima del riñón. Pero ahí también hay un eje. Está el hipotálamo, que produce una estimulación sobre la hipófisis, que produce una hormona que se llama CTH, que llega a estimular por vía sanguínea las glándulas suprarrenales para que produzcan 4 hormonas del estrés, que son el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina. Entonces, cuando una persona esté estresada, estas hormonas se pueden aumentar en el momento en que no se deben aumentar y bajar en el momento en que no se deben bajar. Eso se llama una disfunción suprarrenal. Y para que la tiroides funcione, no solamente tiene que ver todo el eje de hormonas tiroideas, sino que tienen que ver las hormonas del estrés y tiene que ver el sistema inmune. Entonces, todo está intrincado para poder hacer en una consulta de medicina integrativa un buen diagnóstico, para poder decirle a la persona de toda esa cantidad de opciones en donde puede estar la causa, qué es lo que hay que corregir y exactamente con qué se debe suplementar. Entonces, cuando una persona está estresada, normalmente nosotros tenemos una respuesta que se llama respuesta al estrés. Y es una respuesta al estrés agudo que es natural, la tienen hasta los animales. Se llama respuesta de lucha o huida. Es cuando la persona en su vida tiene un desafío, un reto, algo que le exige que el cuerpo esté a la altura del desafío. Por ejemplo, si se le enfermó, hoy me decía un paciente, a mi hijo le acaban de diagnosticar una leucemia, entonces tiene que estar a la altura, tiene que no deprimirse, tiene que ir a llevarlo al hospital, tiene que darle ánimo, ahí hay un desafío, eso es un estrés, eso es un estresor, la enfermedad del hijo. No tener suficiente plata a fin de mes para cubrir los gastos de la empresa, tener una crisis de pareja, todas esas cosas que nos preocupan hacen que se produzcan estas hormonas del estrés. Y estas hormonas en realidad lo que hacen es cambiar las prioridades. ¿Y cómo lo hacen? Cuando uno se estresa y se aumenta el cortisol, interviene el sistema nervioso autónomo. Nosotros tenemos un sistema que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo, que tiene 2 ramas. Uno que es el simpático, que es el que acelera todo, y otro que es el parasimpático, que es el que frena todo. Y el sistema nervioso autónomo es, como dice su nombre, autónomo. Nosotros no tenemos el control. Nos maneja la frecuencia cardíaca, nos maneja la respiración, nos maneja el sexo, nos maneja la digestión, y eso se hace de manera automática. Cuando una persona está estresada y siente ese reto, ese desafío, y tiene que estar a la altura, entonces el sistema nervioso simpático entra y a trabajar en llave con las hormonas del estrés. Y ese sistema nervioso simpático aumenta la frecuencia cardíaca, porque esa respuesta de estrés es para que la persona, de acuerdo a lo que tiene grabado en su cerebro primitivo, tenga la misma respuesta que nuestros antepasados cuando veían un peligro, como que se le venía un tigre, que tenía que correr o luchar. Entonces esa respuesta de lucha o huida es porque interviene el sistema simpático, y en ese momento el sistema simpático hace que cambien las prioridades y hace que vaya más sangre a los músculos,
porque si tiene que luchar, tiene que tener músculos en los brazos, si tiene que correr en las piernas, y cuando uno viene que le está persiguiendo un tigre, ¿quién está pensando si hace un negocio nuevo? O sea que la mente en ese momento no necesita llevar mucha sangre al cerebro para ser creativo. Tampoco está pensando en hacer el amor, ¿no? El sexo de ahí deja de ser prioritario. Tampoco le preocupa la digestión, ¿no? Ahí lo que le importa es salvar su vida. Tampoco le preocupa la inmunidad. Si tiene una infección, por allá un hongo, eso pasa a segundo plano. Ese es el problema del estrés, que cambia las prioridades. Y entonces tú tienes toda la sangre y toda la energía que necesitas para ese desafío en los brazos y en las piernas. Y cuando eso sucede, entonces se descuidan los otros aspectos y en ese momento se baja, se deprime la función de la hormona tiroidea. Y es por el estrés. Pero cuando uno está en esta condición tan grave de que sigue preocupado, porque el estrés es bueno que sea agudo, entonces uno tiene que tener una fase de estímulo y de acelere del sistema nervioso simpático, pero debe estar regulado con una fase de relajación comandado por el sistema nervioso parasimpático, donde vuelven las prioridades. Entonces ahí dice, bueno, ahora sí vamos a llevarle sangre para que el sistema inmune funcione, ahora sí vamos a mejorarle la digestión, ahora sí que sea creativo, ahora sí que tenga vida sexual, que se reproduzca, y entonces debiera haber un equilibrio. Pero cuando el estrés es crónico, no ocurre esto. Y cuando la persona tiene un estrés crónico, impide que la T4 se vuelva T3 libre porque afecta la enzima que hace esa transformación. Así tenga el selenio, tenga el zinc y tenga el hierro, pero la enzima se bloquea por el estrés. Entonces tampoco puede regular bien la tiroides. Pero cuando estás estresado, esa globulina fijadora de tiroxina, que es el asientico que agarra la T3 y la T4 y no la deja libre, se aumenta. Entonces, al aumentar esa proteína, esa globulina fijadora de tiroxina, tú tienes más hormonas pegadas a esa globulina y no la tienes libre. Y la única que entra en el cuerpo es la libre. Y cuando estás estresado, entonces aumenta la T3 reversa, la T3 que le roba el puesto en el receptor de la célula a la T3 libre, y ahí es en donde ocurre algo que se llama resistencia tiroidea. Y yo sé que tú debes haber oído hablar de la resistencia a la insulina, donde esa hormona, por más de que haya en exceso, no puede actuar. Pues sucede exactamente lo mismo con la tiroides. Y eso lo produce el estrés. Fuera de eso, cuando una persona está estresada y se deprime el sistema inmune, se producen unas sustancias que se llaman citoquinas, que son unas sustancias del sistema inmune que producen inflamación. Y esas citoquinas afectan los receptores de la hormona tiroidea. Entonces el sistema inmune, en lugar de ayudar a que uno funcione bien, lo que hace es que bloquea la producción de hormona tiroidea. Y cuando está uno estresado y el sistema inmune está produciendo estas hormonas inflamatorias, se aumenta la posibilidad de permeabilidad intestinal, que es una de las causas de enfermedad de Hashimoto, que es el hipotiroidismo de origen autoinmune, que tiene como terreno la permeabilidad intestinal. Y es por el estrés que empieza. Entonces el estrés te inflama, la inflamación aumenta la permeabilidad intestinal hace que se aumenten los anticuerpos y que ataquen tu tiroides, y ahí empiezas a destruir tu glándula, y todo empezó con el estrés. Entonces, ¿por qué cuando tú vas al laboratorio y te miden la TSH te sale normal? Porque esa TSH está en la sangre y la verdad no está diciendo en realidad si dentro de la célula hay T3 libre. ¿Y por qué cuando a ti te miden la T4 te sale normal y la T3 te sale normal? Porque eso está en la sangre. Cuando tú vas al laboratorio y te sacan la sangre, esa es la hormona que está en la sangre, esa no actúa. La que tiene que actuar es cuando está libre, llega a la célula, se pasa a la membrana, se mete a la mitocondria y ayuda a que tengas energía. Entonces, esa medición en la sangre te puede salir normal
Y si es un médico que no sabe de endocrinología y no sabe de medicina funcional, te dice que te estás inventando todos esos síntomas porque ahí están los exámenes que están bien y que no te va a subir la dosis. Pero donde te salga un poquitico alta la TSH, toma que te sube por lo menos 25 microgramos la levotiroxina que estás recibiendo, eso cada vez tiene más posibilidades de tener osteoporosis como efecto secundario. Si eres una persona mayor, la hormona tiroidea acelera el corazón, entonces también tienes más riesgo cardiovascular y es algo de nunca acabar y al final nunca te sientes bien. Lo malo es que la gente se acostumbra a sentirse mal, le parece que es normal vivir con pereza, le parece que es normal que se le estén olvidando las cosas, le parece que es normal que se le caiga el pelo, se achaca todo a la menopausia y todo tiene una confusión y es porque no se trabaja como se tiene que se tiene que trabajar, ir a la raíz. Y uno entonces, cuando pide los exámenes de laboratorio de una persona con una enfermedad tiroidea de difícil manejo, siempre tiene que pedir la T3 reversa, que normalmente no se pide, además es cara en el laboratorio. Pero necesitamos mirar dónde está el problema. Pero ya, cuando ya tenemos identificado la medición de anticuerpos antitiroideos en la sangre, tenemos identificado que la persona no tenga permeabilidad intestinal, que es una de las causas más importantes de la enfermedad de Hashimoto, que es el hipotiroidismo autoinmune. Cuando tenemos todas las hormonas, la T3 libre, la T4 libre, la TSH, las tenemos que ir regulando. ¿Qué tenemos que regular en primer lugar? El estrés. Entonces, ¿cómo lo vamos a regular? No se trata de que una persona diga, no, usted se le está muriendo un hijo de leucemia, usted tiene que estar tranquilo. No, eso no va a poder ser porque hay cosas que se salen del control de nosotros. Pero que sí tenemos muchos mecanismos para ayudar a regular el estrés. En primer lugar, el magnesio. El magnesio es un mineral maravilloso que te ayuda a relajar. El magnesio sirve para 400 funciones en el cuerpo y entonces el magnesio es uno de los suplementos que yo utilizo para que las personas bajen el nivel de estrés. La vitamina C. Cuando una persona está muy estresada, yo suelo formularle un suero que tenga una megadosis de vitamina C porque las suprarrenales, cuando uno está estresado, agota la vitamina C y agota las vitaminas del complejo B. Entonces los sueros son importantes como un coadyuvante en este tratamiento para que la persona vaya regulando todo lo que el estrés le va robando. Es que el estrés es gravísimo por todo y por todos los aspectos de la salud. Ya una vez que regula uno estos aspectos, dice, bueno, ahora, ¿pero qué hago si vive angustiado? Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Regularle el sueño. El sueño, cuando una persona se despierta a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, lo único que tiene que saber es que tiene se llama disautonomía. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de por la noche disminuir el cortisol, que es la hormona del estrés, se le aumenta y entonces al principio se queda dormido, pero a las 3 o 4 horas se despierta. Eso simplemente significa que hay una disfunción suprarrenal y que hay que regularlo. Nosotros lo regulamos con hierbas adaptógenas. Las hierbas adaptógenas como la ashwagandha, como la rhodiola, son hierbas muy lindas porque si el cortisol se sube, está alto, lo baja, y si está bajito, lo sube, se adapta. Tiene esa propiedad esas hierbas, maravillosísimo. Entonces hay que darle a la persona un suplemento de adaptógenos que son absolutamente naturales y le va ayudando a que se regule los niveles de cortisol sin necesidad de recurrir a ninguna sustancia de una droga que sea tipo psiquiátrica. Pero hay otra cosa muy importante y es que cuando la persona está estresada, aumenta los niveles de estrógenos y cuando aumenta los niveles de estrógenos, se baja la hormona tiroidea. Y muchas mujeres que a mí me consultan son niñas que están tomando anticonceptivos. Entonces, están con su tratamiento para el hipotiroidismo, pero como tiene un aumento de estrógenos por los anticonceptivos, no logra, los anticonceptivos le bajan la hormona tiroidea porque es un exceso de estrógenos. Lo mismo las mujeres que van donde el ginecólogo y les dan hormonas de reemplazo hormonal. El aumento de estrógenos reduce la función de hormona tiroidea. Y no solamente son estas hormonas, las de los anticonceptivos y de las hormonas que les dan a las señoras en la menopausia, sino que también están los senoestrógenos,
que son sustancias que se parecen a los estrógenos y hacen el mismo efecto, pero que están en el aire, están en el agua, están en la tintura del pelo, en los cosméticos, en el desodorante. Entonces uno también le tiene que preguntar a la persona, cuando está regulando la tiroides, tiene que tener en cuenta los estrógenos, tiene que tener en cuenta las suprarrenales. No puede solamente mirar TSH y T4 y ya señora, vaya bien, o usted está loca, usted se está inventando los síntomas, o es porque ya está vieja, acepte la edad, acepte la menopausia. No. Nosotros tenemos derecho a sentirnos en bienestar absoluto, a sentirnos magníficos hasta el último día de la vida, independientemente de la edad. Entonces ya se regula el magnesio, se regula la vitamina C, la vitamina B, se necesita selenio, zinc, hierro, según lo que vamos encontrando en el estudio clínico y en los exámenes que evaluamos los médicos cuando vemos al paciente, se van haciendo toda esta suplementación. Pero ahí entra una parte muy importante que es la alimentación. Ese va a ser otro tema que les va a encantar. ¿Cuál es la alimentación que daña la tiroides y cuál es la que le sirve? Es un tema muy largo, pero lo vamos a hablar después. Tiene que tener en cuenta la alimentación. ¿Qué otra cosa hay que decirle a la persona? No aguante hambre, porque aguantar hambre es un estrés. Tú no te puedes, teniendo una tiroides descompensada, a inventarte un ayuno intermitente hecho por ti, que no tienes ni idea cómo es, en donde te saltas una comida, donde aguantas hambre. Eso es gravísimo. Nada de ejercicios extenuantes de ningún tipo. No pienses que por meterle una hora en el gimnasio te vas a recargar, todo lo contrario, deprimes más tus reservas de energía. Entonces, ¿qué sucede? Que tú tienes que hacer un ejercicio adecuado para ti, para el estado en que estás. Funciona el yoga, funciona pilates, funciona un ejercicio de mediana intensidad, pero no tienes que cometer el error de hacer ejercicios de altísima intensidad porque te bloquean más la tiroides. Dormir bien, no aguantar hambre, recuperar el ritmo circadiano del sueño es muy importante. Yo creo que sería ideal que en este planeta todo el mundo se acostara a las 10 de la noche y se levantara a las 6 de la mañana y durmiera sus 8 horas recomendadas. Sería una maravilla. La tiroides empieza también a tener un mejor ritmo. Pero cuando ya necesitamos una ayuda adicional para que la persona baje el estrés, existen muchos mecanismos. Está en este momento muy en boga manejar la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Existen aplicaciones de balance de la frecuencia cardíaca, tienen sus dispositivos, toca bajarlos, aprenderlos a manejar, pero ¿por qué es importante? Porque cuando una persona está estresada, el ritmo cardíaco es muy constante, es como una taquicardia así, rítmica así, y cuando una persona no está estresada, lo que tiene que hacer, es más variable el ritmo cardíaco. Un minuto puede tener 60 de frecuencia cardíaca y al otro minuto puede tener 55. Entonces, aparte de estas aplicaciones que mejoran la variabilidad de la frecuencia cardíaca, si no las tienes, te voy a enseñar un método sencillísimo. Y es que tú cada hora de trabajo, tú puedes trabajar 8 horas, pero cada hora haz un pare y haz 10 respiraciones profundas, donde tú inhalas, cierras los ojos, inhalas, sueltas despacito 10 veces, mejora la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Esto es una forma pues aproximada de hacerlo para que lo puedas utilizar en tu vida cotidiana. ¿Qué otra cosa es importante? El sauna, los masajes relajantes. Nosotros tenemos acá en la clínica un equipo que se llama MegaBrain, que funciona con luz y sonido. A la persona se le colocan unas gafas especiales y el equipo se programa en unas ondas para bajar la frecuencia cerebral con luces y sonidos, y la persona en 20 minutos que llegue estresada, ay, es que qué pena doctora, venía tardísimo porque voy llegando tarde a la cita, y el cerebro, cálmese, le ponemos el MegaBrain, sus gafitas, se relaja y en 20 minutos, 15-20 minutos la persona queda con el cerebro funcionando en unas ondas alfa o beta bajas y el resultado es absolutamente maravilloso. Pasar tiempo de calidad, los fines de semana descansar, conexión con la naturaleza. Existen muchos mecanismos de biofeedback para mejorar el estrés, la meditación, rezar,
Yo tengo personas que rezan el rosario y dicen que quedan de una vez en absoluta relajación, pero eso se hace una vez al día. Entonces, ¿qué hacemos durante el resto del día? Tenemos que ir liberando el estrés, negociar las cosas que sean negociables, porque ¿qué sucede? Nosotros venimos de nuestros antepasados, en donde ellos no tenían sino dos estreses. Nuestros prehistóricos, nuestros paleolíticos, ellos no tenían sino el estrés de buscar comida para no morirse de hambre y tienen que caminar muchos kilómetros para buscar la presa. Entonces eran los dos estreses que tenían. Entonces cuando ellos tienen esa condición de estrés doble, ¿qué hacía la tiroides? Le dice, oye, cálmate un poco, deja de funcionar, no le gastes grasa porque qué tal que no case el animal y no tenga comida. Entonces, en ese momento la tiroides le dice, deje de producir tantas hormonas, pare el metabolismo, redúzcalo un poco porque no se puede parar, y la persona, y eso es lo que hacían nuestros cazadores recolectores. Pero nosotros ahora no nos vamos a morir de hambre y no tenemos que ir a cazar, pero seguimos sintiendo ese estrés. Y entonces en ese estrés la tiroides le dice, pare, no produzca más hormonas, ella tiene miedo, tiene angustia, y entonces cuando para, empieza a echarle mano a cualquier miligramo de lechuga que te comas y a no dejar gastar la poquita grasa o la mucha grasa que tienes, y es cuando tú dices, no, yo no adelgazo con nada. Porque todo este mecanismo lo manejan las hormonas del estrés y el sistema simpático y el parasimpático. Así que espero que te quede claro que no es cuestión de subirte la hormona tiroidea, sino de ir donde un médico funcional, un endocrinólogo funcional, que te pueda hacer una consulta de calidad, en donde te puede encontrar las causas, te puede arreglar la alimentación. Nosotros tenemos una nutrición bioreguladora específica para la tiroides, la suplementación es exacta, usamos sueroterapia con megadosis de vitamina C, con complejo B, y hacemos todo el balance para que nuestros pacientes puedan lograr de bienestar y muchas veces reducen la dosis de hormona tiroidea que venían recibiendo. Así que en este momento les dejo este mensaje. Para mí es un gusto muy grande compartir mi experiencia, compartir mi conocimiento y que ustedes tengan una opción de que tengan una calidad de vida y que cuando el médico no les cree, cambien de médico, porque tú tienes derecho a ser escuchado y a ser regulado y a ser balanceado para gozar de una vida feliz y tener buena energía, no importa la edad. Doctora, pregunten si hay algún examen o algún aparato o algún instrumento que pueda medir el estrés. Bueno, el estrés hay muchos médicos que miden el cortisol en sangre. No, el cortisol hay que medirlo en saliva. Entonces, el examen es cortisol en saliva, pero mide solo el cortisol. Pero tú puedes medirte en sangre una hormona que se llama ACTH. La ACTH es la hormona que se produce en la hipófisis que estimula la suprarrenal. También se puede medir. ¿Qué otra cosa se puede hacer para medir los niveles de estrés? Nosotros lo hacemos con medicina cuántica. Nosotros sabemos si la persona tiene el cortisol alto. En los primeros 5 minutos de un escaneo de medicina cuántica salen los niveles de cortisol, salen los niveles de neurotransmisores y se hace esos escáneres duran entre 30 minutos y 1 hora. Entonces nosotros tenemos una ayuda complementaria que es con la medicina cuántica. Pero lo más importante es cuando la persona le cuenta a uno que se sale de los chiros con mucha facilidad, que empezó a gritar al marido y a los niños y dijeron, pues esta señora se volvió histérica, pero ¿qué le pasa? Como que se descoloca, después uno reconoce, pide perdón, pero ya la había embarrado, se vive angustiado, vive deprimido, entonces uno ya sabe, está durmiendo mal, todo le molesta, cero tolerancia. Esos son unos niveles altísimos de cortisol crónico. Pero cuando uno en la consulta le pregunta a la persona por su vida familiar, por su vida sexual, por su vida de pareja, por sus hijos, por su trabajo, pues uno ya tiene los estresores identificados en la consulta y puede ayudar a que el paciente los maneje. Doctora, preguntan que cómo puedo agendar una cita online o presencial. Yo vivo en Bogotá, pero hago consulta a cualquier ciudad de Colombia o cualquier ciudad del mundo. Tú marcas al 311-222-6260 y pides una cita conmigo y hacemos tanto la consulta como el tratamiento de manera virtual o presencial. Así que espero que
toda esta información les sirva para ustedes, para sus familiares, para las personas que ustedes vean que están sufriendo de fatiga, de cansancio, que no son felices y que no corresponde su alegría a la edad. Así que espero nos vemos en una próxima oportunidad.